Gráfica de la función tangente. La función f de teta igual a y igual a la tangente de teta tiene como dominio, fíjese, vamos a ver, va a tener como dominio el conjunto de los números reales menos aquellos valores que corresponden a 90 grados más 180 grados por n, donde n es un número entero. El rango de esta función entonces van a ser los números reales y su periodo va a ser 180 grados, se va a repetir cada 180 grados. Vamos a recordar también que las rectas que corresponden a teta igual a 90 grados más 180 grados por n, donde ya sabemos que n es un número entero, entonces esas rectas van a ser asíntotas verticales de la gráfica de la función tangente. Es decir, estos valores me van a indicar una asíntota. ¿Y qué es la asíntota? Sino aquella líneas verticales que vamos a trazar como fronteras, es decir, que ahí la tangente no está definida. Entonces, ya vamos a ver en la gráfica de qué manera lo hacemos y por qué. La función f de teta igual a tangente de teta, entonces es una función periódica. El periodo dijimos que es 180 grados y por lo tanto vamos a tener también que la tangente de teta más 180 grados por n siempre va a ser igual a la tangente de teta, siempre para todo n que sea entero. Ahora bien, hablábamos de las asíntotas y en el problema inicial nos plantean unas tablitas para que veamos qué sucede con los valores del ángulo teta a medida se acercan a 90 y qué pasa con los valores de teta a medida el ángulo se acerca a menos 90. Entonces vamos a ver que a medida, por ahí podemos ver ya las tablitas llenas, vamos a tener que a medida el ángulo, tenemos 88 grados, 89, 89.5, 89.9, 89.99. Al sacarle la tangente a esos ángulos, lo que vemos es que la tangente de teta crece cada vez más. Igual si damos esos mismos valores pero negativos, entonces en esos casos el valor de teta decrece cada vez que se aleja de cero, que se acerca a menos 90. Entonces de ahí es donde nacen las asíntotas. Los valores entre el ángulo entre más se acerca a 90 tiende a crecer y entre más se acerca a menos 90 pues tiende a decrecer, y ahí es donde se generan las asíntotas. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Nos piden, vamos a graficar la tangente de la gráfica de la función. Vamos a poner y igual a la tangente de teta. Vamos a trabajar en un intervalo de menos 90 a 90 para que veamos ahí, utilizando siempre el círculo trigonométrico. Vamos a ver, ya hemos dicho nosotros que la tangente es indefinida, la tangente de teta es indefinida cuando x equivale a 0, ¿verdad? Eso ya
lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces vamos a empezar con la tangente de menos 90. Menos 90 queda acá, ¿ya? Y este punto ya hemos dicho que es 0, menos 1. Entonces dijimos que cuando x vale 0, la tangente es indefinida, por lo tanto no existe. Entonces ahí es donde vamos a trazar nuestra asíntota. Siempre donde quede indefinida vamos a trazar una asíntota, que es una línea vertical, una recta vertical. La vamos a hacer así, cortada, para hacer énfasis de que es asíntota. Ahora vamos con menos 45. Menos 45 está más o menos por acá, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es la tangente de 45 grados? Nosotros ya sabemos que es 1, pero en el cuarto cuadrante la tangente es negativa. Entonces sería, si es 1, pero como es negativo, entonces sería menos 1. Ahora vamos con 0. La tangente de 0, el ángulo 0 es esto. Entonces aquí está 1,0. Y ya hemos dicho nosotros que si armábamos el triangulito, vamos a ver, recordemos, este era el punto P, dijimos que esta era Y y esta era X, y la tangente era Y sobre X, o sea, 0 entre 1 es 0. Entonces la tangente del ángulo 0 es 0. Ahora vamos a ver 45. 45 es acá. Es positivo, por lo tanto ya sabemos que es 1. Entonces, y nos acercamos a 90, y 90 es, en este caso, el punto 0,1, y vemos que X es 0, y decimos que cuando X vale 0, la tangente es indefinida. Entonces corresponde otra asíntota ahí. Y así va a ir saliendo cada vez. Entonces hacemos la otra asíntota. Y ahí tenemos ya la gráfica de la tangente. Y lo hacemos de lo más cerca. Dijimos que a medida el ángulo, fíjese, a medida el ángulo se acerca a menos 90, decrece infinitamente. Igual a medida se acerca a 90, el valor de... Y ahí está. Esa sería la gráfica de la función tangente. Efectivamente vamos a ver entonces los tres elementos que veíamos. Dominio. El dominio, vamos a decir que son todos los reales menos aquellos valores que nos den de 90 grados más 180 grados por n. El rango, si nos fijamos, el rango, esto quiere decir que decrece, que crece. Entonces, si vemos, se ocupa todo el eje de las y, por lo tanto, el rango son todos los números reales. Y el periodo, ya tenemos la gráfica de menos 90 a 90, ¿cuánto hay? 180 grados. Entonces quiere decir que si nosotros llegamos de 90 a 180, vamos a volver a repetir esa misma gráfica. De 90, como estamos acá, siempre, si volvemos a hacer esta gráfica, en 180 grados más vamos a volver a repetir esta forma, y en 180 otra vez esta misma, y así sucesivamente. Pero esta es la forma que siempre vamos a ir teniendo. Siempre vamos a ir poniendo en los valores de 90 más 180 por n, siempre cae asíntota, y entre esas dos asíntotas siempre va a estar la gráfica de la función tangente.